Le hemos invitado al director ejecutivo del Observatorio Legislativo, al doctor Marcelo Espinel, quien a esta hora muy gentilmente ha decidido madrugar con nosotros. Buenos días, estimado Marcelo. Daniel Montalvo y Wilson Andino, le damos la bienvenida. Y quisiéramos intentar desentramar qué hay más allá del trabajo legislativo, que muchas veces lo que nosotros vemos es lo que está publicado en los medios de comunicación. ¿Hay grandes avances? ¿Hay méritos de la Asamblea o no hay mayor cosa que contar? Daniel, Wilson, muy buenos días. Un atento saludo también a su distinguida audiencia. Bueno, yo creo que podemos empezar señalando que es desafortunado que la Asamblea Nacional aún mantenga niveles de aceptación y credibilidad bajos por parte de la ciudadanía. Recordar que el último periodo legislativo, el que fue electo para el periodo 2017-2021, fue uno de los que peor aceptación tuvo por parte de los ecuatorianos, llegando a una popularidad del 2 o 3%, y que eso es algo que afecta a la cohesión social, la institucionalidad de nuestro país. Pero no es algo ajeno a otras realidades, Daniel y Wilson. En ningún país del mundo los poderes legislativos tienen una amplia aceptación por parte de la ciudadanía. Y esto responde a que los resultados del trabajo legislativo no siempre son percibidos de forma inmediata o mediata por los ciudadanos, incluso a veces nunca serán percibidos. Una ley no produce efectos inmediatos sobre la población, a diferencia de lo que tal vez sentimos los ciudadanos, como por ejemplo la construcción de una carretera, con la construcción de una escuela o un hospital. Y eso ha hecho que los ciudadanos nos desconectemos bastante de la función legislativa, sin dejar de lado que también en nuestro país, por ejemplo, hemos tenido funciones legislativas asambleístas que se han caracterizado más por el escándalo que por un buen trabajo. Trabajo que sin duda no se refleja en su totalidad cuando nosotros vemos lo que publica incluso la misma Asamblea Nacional, no solo los medios de comunicación. Ahora, ¿qué indicadores se puede citar, por ejemplo, de que la Asamblea sí está cumpliendo su trabajo? De que esa frase que muchas veces se repite, de la Asamblea no hace nada, ¿tiene o no tiene asidero, doctor? Por ejemplo, Daniel, en el periodo legislativo anterior se reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tratando de establecer nuevos mecanismos de control, nuevos tiempos para la aprobación de leyes o incluso de la agenda legislativa con una evaluación semestral. Y ese tal vez fue uno de los primeros puntos positivos de este periodo legislativo, que la ley orgánica establece que la Asamblea deberá aprobar en el plazo de 2 meses una agenda parlamentaria. Este periodo legislativo lo hizo en un tiempo menor, lo hizo en aproximadamente 1 mes y fue el resultado del consenso de varias bancadas. Hasta el momento, de las 4 leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional, 3 de ellas son parte de esta agenda parlamentaria. Y eso muestra que la Asamblea Nacional pues está enfocando sus esfuerzos en tratar de aprobar estas 68 normativas que se planteó para hacer en 1 año. Creo que eso es algo que da debida cuenta que la Asamblea Nacional pues está tratando de hacer bien las cosas. Sin duda, apenas han pasado 3 meses, pero es algo que podríamos ponerle atención. Por otro lado, pues también hay que identificar que la Asamblea Nacional hasta el momento no solo ha aprobado estas 4 leyes, sino que también ha tramitado 6 objeciones a proyectos de ley que pues ha presentado el presidente Guillermo Lasso y que también es labor de la Asamblea Nacional. Tal vez lo que se ha vuelto un poco más mediático, y eso es algo que siempre ha ocurrido en los periodos legislativos, son los procesos de fiscalización, que creo que sí han puesto en evidencia ciertas falencias administrativas, de desconocimientos y fricciones entre los distintos legisladores. Se suma al diálogo Wilson Andino. Will. Así es. Gracias, estimado Marcelo, por acompañarnos. A ver, para estar en la Asamblea hay que saber de política, hay que saber de leyes, hay al menos todo lo que básicamente, digamos, debamos estar al tanto para poner en marcha pues los proyectos de ley y más pues trámites que se deban desarrollar ahí. Pero también tener ese tacto, ese ojo, ¿no? Político, para medir los escenarios casa adentro y casa afuera.
¿Qué tan buenos operadores políticos tenemos en la actual asamblea, estimado Marcelo? Bueno, yo creo que estamos frente a una asamblea no completamente, creo que una buena cantidad nueva, y con nueva me refiero no solo de legisladores, sino también de funcionarios legislativos. No se diga en el caso del Ejecutivo que también debe tener operadores políticos para generar esta articulación interinstitucional entre el Legislativo y la Presidencia de la República. De lo que hemos podido observar, no solo en este periodo legislativo, sino también en periodos legislativos anteriores, los 3 primeros meses suelen ser de adaptación, suelen ser de alto aprendizaje por parte de no solo asambleístas, sino funcionarios legislativos y los equipos de los asambleístas. Creo que al día de hoy, Wilson, sería un error creer que la Asamblea Nacional desde el día 1 ya está plenamente capacitada para poder ejercer sus funciones. Y esto le digo también, Wilson, porque tenemos una Asamblea que está jugando bajo nuevas reglas. Se aprobaron las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que entraron en vigencia durante este periodo y que hasta el día de hoy, y esto es lamentable decirlo, y no bajo ningún concepto estoy tratando de justificar el inaccionar de la Asamblea Nacional, hasta el día de hoy no se cumplen todas estas disposiciones. Por ejemplo, se aprobaron reformas en materia de transparencia legislativa que hasta el día de hoy los ciudadanos no podemos ver en la práctica. Deberíamos poder conocer más información sobre el trabajo de los legisladores, sobre posibles conflictos de interés, pero esta información desafortunadamente no se publica. Entonces, yo creo que desafortunadamente, dando respuesta específica a su pregunta, estos operadores políticos no se han hecho tan evidentes o hasta el momento no existen dentro de la Asamblea. Bueno, algunas van a cifras, los 3 meses, sí, así es. Algunas cifras que me parece importante citar. ¿Cuáles? A ver. En lo que va del actual periodo, la Asamblea ha aprobado 4 proyectos de ley. 4 proyectos de ley. Están tramitando reformas a leyes existentes, o es decir, el 65% de los proyectos aprobados son reformas a leyes vigentes. Que no está mal, ¿no? Los primeros días, estoy claro, citando información del observatorio, que gentilmente nos han hecho llegar. La Asamblea dedicó los primeros días a tramitar objeciones pendientes, es decir, vetos pendientes, porque existen plazos, por decir, fijos para la aprobación de esto. Y muchos se han quejado, y es parte de este framing contra la Asamblea, estimado Marcelo, que se han dedicado a aprobar muchas resoluciones. ¿Es así? ¿Existe un conteo de cuántas resoluciones versus otros legislativos? Sí, tenemos ese dato, desafortunadamente no lo tengo a la mano. Te prometo que te lo voy a enviar y estoy seguro, Daniel, que le contarás a la audiencia el día de mañana este dato. Y es algo que está dentro del promedio. Realmente la Asamblea Nacional no se ha alejado de el promedio que suelen tener los legislativos durante sus 100 primeros días, y pues también hay que recordar que es parte de este accionar político que tiene la Asamblea Nacional, resoluciones que tal vez no tienen un efecto jurídico, pero que ayudan a generar este equilibrio de poderes dentro de nuestro país, estos anuncios previos a otras funciones del Estado, de que la Asamblea Nacional está pendiente al respecto de otros procesos que pueden no estar a su cargo. Ahora, digamos así, vulgarmente conocido como camisetazo. Este fenómeno está presente en la actual Asamblea. Tenemos 4 legisladores del PSC, María del Carmen Aquino, Elías Hachero, César Ron y Gruber Zambrano, que se pasaron o se volvieron independientes. Se pasaron a otra bancada o se volvieron independientes. 2 de UNES, Vanessa Freire, que se hizo independiente, y Francisco León también. 2 de Izquierda Democrática, que una se hizo independiente y el legislador Eitel Zambrano se pasó al BAN. Y un legislador de Pachacuti, Omar Ceballos, que es independiente. ¿Cómo explicar este fenómeno, doctor? Bueno, este fenómeno del camisetazo, que en la ciencia política se le conoce como transfugismo político, es algo que ha estado presente de manera fuerte en los últimos periodos legislativos, y desde mi punto de vista evidencia la debilidad que tienen las organizaciones políticas, ¿no? Que generalmente escogen candidatos que no responden
de manera clara, fuerte, decidida a la ideología de los partidos, sino que tal vez llegaron a ser candidatos por razones completamente distintas a esta afinidad ideológica, y el rato del rato, Daniel, cuando se tienen que votar temas controversiales, deciden dar un paso al costado. El problema es que estos asambleístas, cuando se vuelven independientes sobre todo, podrían volverse mucho más proclives a la corrupción. Pues cuando no existen amplias mayorías en los legislativos, son necesarios los votos de estos independientes para lograr la aprobación de cierto tipo de normas, o en este caso decisiones como juicios políticos. En ese sentido, pues hay otros países como España, como Colombia, que han legislado al respecto del camisetazo y estableciendo cosas como, por ejemplo, de que un legislador únicamente puede cambiarse de tienda política a la mitad del periodo, es decir, por una sola ocasión, o en su defecto, pues que existe la prohibición de que otros partidos políticos acojan dentro de sus organizaciones a estos asambleístas o estos legisladores tránsfugas, pero estableciendo que se tiene que respetar el derecho a la disidencia, ¿no? Que si hay un legislador que decide votar en contra de lo que el partido ha decidido, pues que éste no sea sancionado, sino que se le permita disentir. Estimado Marcelo, el caso del asambleísta de Pachacuti, ahora ya suspendida por 15 días, ¿en cuánto afecta a la credibilidad, a esta misma aceptación, legitimidad de la asamblea frente a la ciudadanía? Expresiones que luego se han dado sus argumentos de que, bueno, no eran como salieron al inicio, tenía un contexto distinto, quizás estaba mutilado, no estaba completa la grabación, que, bueno, quizás no se hizo entender bien, pero al final esto fue lo que explotó, y eso del que roben bien se posicionó y generó una ola de críticas inmensas que termina con una suspensión de 15 días al asambleísta Rosa Cerda. Digo, solamente este hecho, que es práctico de la actual asamblea, en cuanto, por ejemplo, le afecta a la misma asamblea como tal, frente a todo lo que hablamos hasta este momento, en este diálogo. Wilson, desafortunadamente en los cuerpos colegiados, si es que uno comete un error, por uno pagan todos. Y eso, en lugar de afectar únicamente a la imagen del asambleísta Rosa Cerda, termina afectando a la imagen de toda una institución. Hemos llegado al punto en el cual la palabra Asamblea Nacional o la palabra asambleísta se ha convertido por poco y en una mala palabra. Y eso nuevamente lo que hace, como comentaba en un inicio, es afectar a la cohesión social, afectar a la imagen que tienen los ciudadanos de los distintos poderes del Estado y sus integrantes o representantes, que los ciudadanos al momento de votar, en lugar de estar motivados a tener un voto informado, un voto responsable, lo que se hagan es inclinarse por dar un voto tal vez muy al apuro, si podemos decirlo así. Sin duda lo que cometió la asambleísta Rosa Cerda, más allá de una contextualización o descontextualización adecuada, ha afectado a la Asamblea Nacional. Y esto se suma también a lo que está sucediendo, por ejemplo, con el asambleísta Mariano Curicam, que, como ustedes saben, ha sido sentenciado por un caso de corrupción que tiene que aún ser resuelto en las últimas instancias judiciales. Sin embargo, pues esto también comienza nuevamente a afectar la imagen de la Asamblea Nacional, que, como bien decía Daniel, tras 3 meses de su gestión, nuevamente su aceptación se ha venido en bajada. Ahora, hay otros temas, por ejemplo, se habla de casi 300 pedidos de información. Para algunos de estos es exagerado. Hay asambleístas que han dicho que demasiado pedido de información, a diferencia de otras acciones que deberían cumplir los asambleístas. Pero de esos casi 300 pedidos, por ejemplo, apenas el 8% han obtenido respuesta. ¿Qué quiere decir esto también? Bueno, a mí me preocupa el hecho de que otros asambleístas digan que de otros sectores se diga que los pedidos de información son exagerados. De hecho, un pedido de información es parte de un ejercicio de fiscalización responsable. Los legisladores, al plantear solicitudes de información a otras entidades del Estado, lo que hacen es llenarse de elementos de convicción, de juicios suficientes que pueden terminar en un pedido de juicio político. Lo que llama la atención, en lugar del número de pedidos de información, es el bajísimo nivel de respuesta de estas solicitudes de información.
Hay que recordar que esta es una potestad legislativa y una obligación de las otras entidades del Estado de contestar estos pedidos de información, ya que la misma ley orgánica de la función legislativa plantea que en el caso de que si un funcionario público no contesta una solicitud de información, esta de por sí se puede convertir en una causal de enjuiciamiento político. Entonces, creo yo que es parte de un llamado de atención a un ejercicio de fiscalización responsable, tanto a los legisladores como a las otras entidades del Estado, de pues cumplir con esta obligación de dar paso a los procesos de fiscalización a cargo de la función legislativa. Decíamos, a ver, son 3 meses prácticamente ya en funciones. ¿Cómo inició la Asamblea? Volvamos al inicio, porque recordemos que al final creo, se unió con Pachacutic, pero al final, mira, también, ¿no? Lo pongo en el contexto actual, ya hay movilizaciones de Pachacuti, que es brazo político de la CONAIE. ¿Esto qué quiere decir al final? Dentro de todo un entorno político ya nacional, ¿no? Que incluso sale de la Asamblea y de un acuerdo inicial en el legislativo para supuestamente gobernar, podríamos decir, pero como que estas fichas se van desmarcando. ¿Cómo lo ves tú, Marcelo? Daniel, yo creo que aquí hay que recapitular las palabras de Salvador Quispe, justo cuando ya se logró la elección, pues que fue un poco complicada, de las autoridades de la Asamblea Nacional y posteriormente las comisiones. Y lo que dijo el asambleísta Quispe fue que este acuerdo se ceñía única y exclusivamente a la elección de autoridades en la Asamblea Nacional, que no implicaba un acuerdo de gobernabilidad que salga de esta esfera. Y yo creo que esto se ha puesto en evidencia precisamente por las movilizaciones que tú señalas, y que esto de una u otra manera, creo yo, es un llamado de atención al Ejecutivo para poder mantener puertas de diálogo abiertas y tratar de llegar a consensos. En esa misma línea, creo yo que el presidente Lasso, en una entrevista realizada el día de ayer, de hecho, pues mencionaba que está consciente de cuáles son las capacidades o lo que ha dado como resultado las movilizaciones del movimiento indígena, y que el gobierno responderá con el Estado de Derecho, no con la ley en la mano. Más allá de eso, esperemos que la Asamblea Nacional, como comentaba hace un par de minutos, logre una adecuada articulación con el Ejecutivo y que pues pueda hacer que bancadas como la de UNES, como la de Pachacuti, que no serían coincidentes con el Ejecutivo, lleguen a consensos. Pero lo que necesitamos, Daniel, son consensos que se realicen sobre la mesa, consensos que estén apegados a la ley. Creo yo que no es bueno para el Estado ecuatoriano tener nuevamente una asamblea de diezmos, una asamblea de carnés de discapacidad o la del reparto de hospitales. Eso nuevamente pues seguiría afectando a la calidad democrática en nuestro país. Acá nos preguntan, buenos días, ¿es posible generar alguna forma para evitar los camisetazos? ¿Hay antecedentes en otras legislaciones? Pues sí, como comentaba, en el caso de Colombia, los congresistas, los representantes, los senadores, tienen la prohibición de cambiarse de bancada política más de una vez durante todo el periodo legislativo. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, como ustedes saben, las autoridades y los integrantes de las comisiones son electos cada 2 años, dentro de los 4 años del periodo. Una de las reformas que se podría plantear es que el cambio de bancada política se lo pueda hacer por una sola ocasión a mitad de periodo, pero también recordando a las organizaciones políticas que no pueden sancionar la disidencia, que esta disciplina partidaria también debe ser comprendida como la posibilidad de que uno de los miembros o varios de los miembros de las organizaciones políticas puedan votar en contra del partido sin el temor a ser estigmatizados o sancionados. ¿Y esto pasaría por una reforma legal o tendrían que simplemente ponerse de acuerdo? Porque estoy leyendo que en España hay un pacto antitransfugismo, por ejemplo, que no es una reforma, pero es un acuerdo. Exactamente. En el caso de España hay un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas de que en el caso de que algún legislador optara por volverse independiente o querer plegar a otra organización política, la organización política receptora inmediatamente lo negaría. Esto es parte de mantener el equilibrio de fuerzas y evitar tal vez negociaciones que se hagan debajo de la mesa para cambiar este tipo de... Compra de conciencias, le decimos por acá.
Exactamente, Daniel. En el caso ecuatoriano podría hacérselo de esa manera, pero yo siempre he sido muy apegado a generar mayor institucionalidad a través de reformas legales. Esto nos garantiza mayor sostenibilidad en el tiempo. Will. Bueno, hemos llegado a la parte final.